Buenos días. Hoy quería hablaros del capítulo 3 de Evangelio de Juan, ¿no? Un capítulo muy interesante en el que destaca un encuentro de Jesús con un líder religioso llamado Nicodemo y luego unas declaraciones que hace Juan el Bautista sobre también su papel y el papel de Jesucristo. Os animo que antes de ver este vídeo os leáis el capítulo 3 de Evangelio de Juan y ahora vamos a reflexionar un poco sobre lo que nos dice ese capítulo. Como decíamos, se inicia ese capítulo con un encuentro de Jesucristo con un líder religioso, Nicodemo, que se acerca a saber más de Jesús. Parece bastante relacionado este comienzo del capítulo 3 con el final del capítulo 2, en el que Jesús había hecho muchos milagros y la gente le seguía al ver esos milagros, pero Jesús nos dice el Evangelio que conocía los corazones de esas personas y que muchos lo que profesaban era una fe superficial, pero no verdadera, simplemente estaban atraídos por esos milagros. Y Nicodemo, pues posiblemente pudiera ser una de esas personas atraída por los milagros, porque viendo las palabras iniciales, ¿no? Que se acerca a él, diciéndole que esas señales que él hace solo las puede hacer alguien que venga de Dios, lo cual tiene razón, pero Jesús rápido cambia el tema de la conversación. Jesús no quiere conversar sobre los milagros y las señales que él estaba haciendo. Y le lanza rápidamente la cuestión relevante que consideraba Jesús, que es: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Esto tuvo que sorprenderle a Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso que, pues, seguro que cumplía estrictamente las normas religiosas de la época, los ayunos, los mandamientos que ellos estipulaban. En cambio, le viene a decir Jesús: mira, todo lo que estás haciendo no sirve para entrar en el reino de los cielos, es decir, para alcanzar la vida eterna, para ir al cielo. Lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Claro, Nicodemo decía: ¿qué es eso de nacer de nuevo? ¿Cómo uno puede entrar de nuevo al vientre de su madre, ¿no? Nicodemo estaba tomando literalmente esas palabras y Jesús le viene a decir que ese nacimiento no es de carne, es decir, no es el nacimiento físico, sino que es un nacimiento del Espíritu, un nacimiento que viene de Dios. Jesús se está refiriendo a una transformación interior. Aquellas personas que queremos venir a Dios, que queremos ir al cielo con Él, que queremos vivir aquí en la tierra una relación más cercana con Dios, Jesús nos viene a decir que tenemos que nacer de nuevo, y ese nacimiento debe ser interno. O sea, físicamente, exteriormente vamos a seguir siendo las mismas personas, pero debe ocurrir una transformación interior. Nuestras prioridades deben cambiar, nuestros deseos deben cambiar y asemejarse más a los deseos y prioridades de Dios. Después de explicarle un poco Jesús a Nicodemo, Nicodemo dice: bueno, ¿y cómo se nace de nuevo? Y Jesús le da esa respuesta principalmente a partir del versículo 14. Dice que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Wow. Jesús le estaba remitiendo a un ejemplo que ocurrió en el Antiguo Testamento, en el que seguro Nicodemo conocía, el Antiguo Testamento, pues es líder religioso, en el que un pecado que cometió la nación de Israel, Dios envió un juicio y fueron mordidos por serpientes que les traían la muerte. Y tras la oración de Moisés, la intercesión de Moisés, Dios le dijo que levantara una estatua de bronce en forma de serpiente, de bronce, no me acuerdo muy bien el material, sí, de bronce, efectivamente, y que miraran a la serpiente para ser sanados. Aquí vemos una historia de pecado de la nación de Israel
vemos una historia de gracia de Dios para la nación de Israel y una historia de fe, porque el que mirara a la serpiente debería mirar creyendo que Dios lo iba a sanar. Bueno, Jesús utiliza esta imagen, esta historia como ilustración de lo que debería ocurrir en ese tiempo, que es un tiempo aplicable también al nuestro, para que los que habíamos sido infectados por el pecado, no por una serpiente, pudiéramos ser sanados y alcanzar la vida eterna. Y no es otra cosa que mirar a Jesús. Esta vez iba a ser el Hijo del Hombre, es una forma de referirse a Jesucristo, al Mesías en el Antiguo Testamento y que Jesús retoma aquí. Y no es otra cosa que es Jesús vino a la tierra hecho hombre, Jesús moriría en la cruz, pero sería levantado, exaltado por Dios y de nuevo resucitado en los cielos. A ese Jesús es al que hay que mirar, al que hay que poner nuestra fe para poder ser nacidos de nuevo, para recibir el Espíritu Santo que nos transforme de manera interna, seamos adoptados por Dios como hijos suyos y pasemos a formar parte de la familia de Dios. Claro, Jesús luego en los siguientes versículos dice que no todo el mundo quiere creer y le da la razón por la que la gente no quiere creer. No es un tema intelectual, es un tema de que cuando uno se acerca a la luz, se acerca a Jesús, es confrontado con su pecado, con su forma de vivir y muchos no quieren abandonar esa forma de vivir, quieren seguir viviendo de esa forma pecaminosa, desagradable a Dios, pero agradable a los ojos de las personas. Y esta es la pregunta para nosotros. ¿Queremos la vida eterna? ¿Queremos estar a bien con Dios? ¿Queremos ser reconciliados con Dios? Pongamos nuestra fe en Jesús. Miremos a Él como el único que puede traernos esa transformación interna, nacer de nuevo en el Espíritu y alcanzar la vida eterna en los cielos. Pero para eso debemos negarnos a seguir viviendo como ahora vivimos. Y es una decisión nuestra el querer ser confrontados con Dios, ver que nuestra vida no es correcta y que la única forma de cambiar de vida es naciendo de nuevo, siendo transformados por el Espíritu Santo de Dios, y para ello tenemos que confiar en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz. El siguiente pasaje, después de esta entrevista, este encuentro con Nicodemo, son unas palabras de Juan el Bautista, poco dudas que tenían los discípulos, oye, que Jesús está ahora bautizando, ¿no? Y parece que te está quitando el protagonismo. Eso lo vemos a partir de los versículos, el versículo 22. Y claro, Juan el Bautista decía, es que no os enteráis, yo tengo que menguar y Jesús crecer. Yo no soy el protagonista, yo simplemente era un siervo que estaba preparando el camino para la llegada del Mesías anunciado por Dios en la antigüedad y que ahora ha venido para traer salvación y vida eterna. Y encontramos, fijaros, unas palabras parecidas a las que hemos visto de Jesús con Nicodemo, en el versículo 36. Dice que los que creen en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Hay dos caminos: o estar reconciliados con Dios y alcanzar la vida eterna, o estar bajo el juicio de Dios. Y esto no solo ocurrirá cuando acabe el mundo y unos vayan al cielo y otros al infierno, esto ya aquí mismo en la tierra, porque dice que ya somos juiciados, ya somos condenados los que no creen en Dios aquí en la tierra. Y también vivimos ya parte de esa vida eterna aquí en los cielos, cuando vivimos una comunión, una vida junto con Dios. Y yo no me queda más que deciros que reflexionéis en estas palabras, no en las mías, bueno, una pequeña reflexión de una persona como vosotros, no más, pero sobre todo fijaros reflexionando y leyendo las palabras de Jesucristo, las palabras inspiradas por el Espíritu Santo que nos ha dejado también aquí en el Evangelio de Juan, y reflexionemos si queremos seguir viviendo la vida como la seguimos viviendo, poniendo nuestras prioridades aquí en la tierra, o queremos ser transformados por Dios y alcanzar esa vida eterna, no vivir ya bajo el juicio y la ira de Dios,
no esperar qué será de nosotros en el juicio, aunque ya se nos dice que los que no creen en Dios ya van a ser condenados, sino venir a ser transformados por el Espíritu Santo. La única forma de nacer de nuevo, de ir al reino de los cielos, es confiando en Jesús. Confía en Jesucristo, pon tu fe en Él y no en las cosas de este mundo. Un abrazo.